Ahorita que escuchaba yo, queridos amigos, el spot de entrada, habla solo de algunas cosas que nosotros les podemos resolver allá en casita. Bueno, pero pues, así es nuestro spot, a mí me encanta. Bueno, pues ya está con nosotros, queridos amigos, su servidor, licenciado Juan Pardo y Nativitas, ya saben, transmitiendo completamente en vivo desde esa bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, y en donde más, en la Qué Buena, en el 95.1. Y fíjense que hoy les voy a estar platicando de un asunto que tengo ya alrededor de casi 5 meses llevándolo. Fíjense que hace ya ese tiempo me llegan unos abuelitos muy preocupados y me llevan a una niña. La niña tiene creo que 6, 7 años, y me comentan que habían ido a recoger a la nieta para tener la visita y convivencia, y pues resulta que la niña viene golpeada. Venía con un moretón en la mejilla y pues resulta que la niña, aparte, apenas si podía caminar de la golpiza, cinturoniza que le había dado la mamá a la niña. ¿Cómo, queridos amigos, hay papás, mamás que se desesperan cuando los niños no aprenden a leer o no van bien en la escuela o hay alguna conducta que nosotros no toleramos y se nos hace fácil golpearlos? Se nos hace falta decir, pues hay que darles un correctivo, y ese correctivo implica cachetadas, jalones de cabellos, pegar con el cinturón, con la mano, etc. Resulta que la niña efectivamente venía lesionada. Entonces me dicen los abuelitos que no era la primera ocasión que la niña venía así, porque pues ya en otras ocasiones su hijo había ido por la niña y había estado golpeada. Entonces yo lo que les comenté, y así es, queridos amigos, todos, abogados, adultos, papás, abuelitos, autoridades, tenemos la obligación de salvaguardar a nuestras niñas y niños, incluso adolescentes. No podemos permitir que esas conductas, y entiendo que a veces mamá y papá fueron criados así, fueron educados así, a varazos, a golpes, y creemos cuando ya somos papás, ya somos adultos, que esos correctivos, que nosotros así los entendemos, creemos que son lo correcto, y entonces les sobajamos sendas tundas a nuestros hijos. Pero ya no es así, queridos amigos. Posiblemente algún momento nosotros entendimos así, pero ya no es la forma más clara de educar. ¿Por qué? Porque la violencia va a generar violencia. Si tú enseñas a tus niñas y tus niños a que la forma de corregirlos es a través de los golpes, ellos lo van a aprender así. Y cuando crezcan, cuando se conviertan en adultos y más en papás, van la mayoría a creer pues, que eso era lo correcto y van a volver a golpear. Entonces, yo veo a la niña, incluso cuando se baja del sillón de recepción, veo que apenas si puede caminar. La verdad sí me enojó mucho, queridos amigos, porque no podemos tratar a nuestros hijos de esa manera. Y como les digo, nuestra obligación es protegerlos. Entonces yo asesoré a los abuelitos y les dije, a ver, ustedes tienen la obligación como abuelos de salvaguardar la estabilidad física, emocional, psicológica de la niña. Si ustedes regresan a la niña con la mamá, la va a seguir golpeando, no la regresen. Mejor hagan lo que tienen que hacer, presenten una denuncia penal en contra de la mamá por violencia y hagan el trámite familiar para que les den la guarda y custodia de la niña. Pues así se hizo, queridos amigos, y afortunadamente dentro de las investigaciones, el Ministerio Público gira un oficio al médico para que examine a la niña a ver qué tipo de golpes tiene y los clasifique. Efectivamente, los abuelitos llevan a la niña al médico legista, es un médico especial que trabaja para la fiscalía, es parte de la investigación, y efectivamente cuando le pregunta a la niña qué pasó,
La niña dice, pues es que me pega mi mamá con el cinturón porque no sé leer, me jala de los cabellos, me pega solamente cuando se enoja. Y también le pega a mi hermanita. Una hermanita que, por cierto, no, una niña más pequeña que no es de los abuelitos, es de otro papá. Entonces, y le clasifica que efectivamente tienes lesiones en la cara, tienes lesiones en el muslo y tienes lesiones en las piernas. Con eso, queridos amigos, ya existe datos de prueba que hacen, de alguna manera, elementos de convicción que efectivamente la niña es golpeada por su mamá. Entonces, vamos al juez familiar y el juez familiar les otorga la guarda y custodia provisional de la niña a favor de los abuelos. Hasta ahí, queridos amigos, aparentemente todo bien, ¿sale? Resulta que, no sé por qué, a veces, queridos amigos, sentimos la sensación que la autoridad se inclina hacia un lado. Y en este asunto en particular, yo me he percatado que la autoridad ha dictado acuerdos donde prácticamente quiere obligar a la niña a que conviva con la mamá. Incluso la última ocasión, a pesar de que existen antecedentes, porque incluso la mamá cuando contesta la demanda dice pues, que efectivamente, no dice la golpeé, dice que efectivamente la niña al no obedecerla le ha tenido que tener correctivos. Y bueno, ¿qué entendemos por correctivos? Obviamente no va a decir le pegué con el cinturón al grado de causarle lesiones y de dejarle un moretón en la cara, en los muslos y en las piernas, ¿no? Pero, queridos amigos, eso es violencia familiar, finalmente, ¿sí? Y bueno, existen esos antecedentes y a pesar de eso, la autoridad que está encargada del asunto, fíjense, hace unos días determina que es necesaria la convivencia de la niña con la mamá y, sin más, ordena que la menor pueda ver a la mamá, pero además sin protección. Fíjense, en la mayoría de los asuntos, cuando los jueces se dan cuenta que hay antecedentes de violencia familiar en las niñas, en los niños, con los papás o mamás, autorizan la visita y convivencia, pero supervisada. ¿Qué es supervisada? Cuidada, vigilada. Incluso se tiene que desarrollar en un lugar en el que hay policías, hay psicólogos, ¿sí? O psicólogas vigilando cómo es la convivencia de las niñas, niños con sus papás o sus mamás, para que hagan incluso un reporte de cómo va esa interacción entre los niños y los papás. En este caso, la juez no hizo absolutamente nada de eso. ¿Qué pasa? Yo no sé si hay una inclinación hacia la mamá, un favoritismo hacia la mamá, o le está fallando a la autoridad, o algo está sucediendo, pero no puede determinarse ese tipo de situaciones. Ahora, a lo que voy, ¿qué pasa cuando la autoridad, el juez, la juez se equivoca en asuntos de este tipo de niños tan delicados? Pueden acudir al amparo, queridos amigos. La orden que da la juez familiar o el juez familiar no es su potestad, no es la última palabra. Si se equivocan, nosotros tenemos la opción de acudir a un juez federal, a acusar a la autoridad que la está regando, a acusar que hay malos manejos, a acusar que se está violando nuestros derechos humanos, nuestras garantías individuales, incluso de la niña, porque la están poniendo en riesgo. Imagínense si hay una carpeta de investigación iniciada en contra de la mamá y le vamos a entregar a la niña a la mamá, pues ¿qué va a hacer la mamá? La va a manipular, la va a chantajear, la va a amenazar, cuando hay una ordenada una visita y convivencia sin protección. Así que aguas, queridos amigos, no se dejen.
a cualquier acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Y si no, hay instancias más altas que pueden cambiar ese tipo de decisiones. Ahí está precisamente la regla, queridos amigos, para poder llevar un buen asunto. No se dejen, hay que cuidar y proteger a nuestros niños y niños. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto.